¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. Conan se hace a la mar. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan de las Islas, de Robert E. Howard. Capítulo 5. El Kraken Negro. El Kraken, ese ser antiquísimo, surgió del limbo primitivo, en tierras sumergidas por el tiempo, bajo la oscura superficie del océano. Las visiones de Epimetheus. El león rojo había salido de las Islas Baracha hacía 3 días, cuando el vigía avistó la galera de color verde. Era el amanecer del 3er día, desnudo hasta la cintura, con la espada colgando a un lado. Conan se hallaba de pie en el puente de popa, aspirando con fruición la salobre brisa marina que había vuelto rígidas de sal su barba y su melena. Un amanecer de llamas doradas inundaba de luz el oriente y comunicaba fuego a las nubes largas y delgadas. El viento del noroeste cantaba entre los aparejos e hinchaba las velas en los mástiles. «Vaya, Anra, con que de pie al alba, ¿ah?», dijo una voz profunda. Conan se volvió y vio a Sigurd con las piernas abiertas sobre el puente, rebosando buen humor. El viento que agitaba su barba rojiza y daba a sus mejillas una tonalidad encarnata, también extendía su amplia capa de color carmesí, que una vez adornara las espaldas de un pomposo almirante de Singara. El cimerio sonrió al observar el espectáculo que ofrecía el rudo hombre del norte. Las trencillas doradas que cubrían su capa, formando arabescos, estaban ajadas por el sol y la humedad. Además, faltaban en ella muchos de los botones de marfil que llevaba. Una faja multicolor le rodeaba el voluminoso vientre. De ella salían media docena de dagas enjolladas y chachiporras, en tanto que de su costado colgaba un enorme alfanje de hoja mellada. Debajo de la enorme capa, el Vanir llevaba una amplia blusa blanca, llena de remiendos y de manchas de vino y abierta hacia el ombligo. Por dicha abertura, también asomaba la mata de pelos rojizos que cubrían gran parte del cuerpo de Sigurd. Llevaba un llamativo pañuelo de color escarlata, enrollado alrededor de su cabeza calva, y de las orejas le colgaban grandes aros de oro. Ah, por los cuernos de Heimdall y el velo de Tanith, que es una mañana digna de los mismos dioses. «No es cierto, león», dijo, «para mí es tan reconfortante como un buen vaso de vino el hecho de hallarme de nuevo en el mar, con una sólida cubierta bajo los pies, y una tripulación de bribones dispuestos a teñir de sangre los nuevos mares, con solo darles una orden». «Sí», admitió Conan, «es un buen barco, el que nos ha proporcionado las piedras preciosas del rey de Argos, y esos turanes forman una de las mejores tripulaciones que he tenido en toda mi vida». Al decir esto, el cimerio lanzó una mirada al convés, donde los piratas se dedicaban a baldear la cubierta y a realizar otras tareas similares. Las leyendas que rodeaban el nombre de Anra el León habían atraído a un conjunto de avesados corsarios, ansiosos de compartir la gloria y el botín de Anra en el remoto oeste. Aquellos hombres que se afanaban con el cuerpo desnudo de la cintura para arriba componían un grupo abigarrado. También olían a sudor y a vino rancio, pero eran los mejores piratas de las Islas Baracha. En su mayor parte, la tripulación estaba formada por nativos de Argos, hombres de estatura media, complexión robusta y pelo castaño o rubio oscuro. Mezclados con ellos habían algunos renegados singarios de piel oscura. También había hombres de Ofir y de Kod, así como algunos chemitas de nariz aguileña, ojos azules y barba negra. Incluso se podía encontrar un par de estigios con rostro de halcón y piel bronceada. Había un fornido zaporosco de cabellos rubios,
Se llamaba Jacob y era el jefe de los arqueros. Un gigantesco negro de las selvas de Kush semejaba una enorme estatua de ébano. Era Yasunga, el piloto. También se veía otro hombre de piel oscura, físico hercúleo y barba rizada. Era Goran Singur, de Bendia, una tierra tal al este que la mayor parte de los occidentales la consideraban una fábula. Pero fueron negros o blancos, todos eran veteranos marineros. «Y bien, ¿cuál es tu plan, Amra?», preguntó Sigurd, posando en el cimerio sus agudos ojos azules. «Hemos oído hermosas palabras y promesas de rico botín, pero ¿qué buscamos en el océano occidental y hacia dónde navegamos? Hasta el momento no hemos visto más que ballenas». Conan se encogió de hombros y repuso: «Gron lo sabe mejor que yo. Lo cierto es que he oído hablar de continentes perdidos y de fabulosas islas más allá de donde se pone el sol. Y por las palabras de Epimetheus y los consejos de los astrólogos del rey Ariostro, he llegado a la conclusión de que debemos dirigirnos hacia el oeste hasta que encontremos algo extraño. Que los diablos me lleven, Sigurd, si no espero hallar pronto la fuente del horror. Esta vida en el mar me hace arder en deseos de entrar en acción. La paz será muy hermosa, pero...». Conan desenvainó su enorme espada y cortó el aire de un mandoble que se oyó por encima del viento. Sigurd Barbarroja se echó a reír a carcajadas, con movimientos que movían su enorme panza, y guiñó un ojo. «Vaya, vaya, Amra», dijo, «con que eso es lo que nos trae el viento, ¿verdad? Sigue siendo el mismo astuto bribón de otros tiempos. Me imagino que cuando hayamos vencido a ese sombrío enemigo, nos dedicaremos a hacer algunas bribonadas, ¿no? En Mesantia había muchos barcos mercantes cargados a tope. Sería una buena broma saquear las naves de Argos con el barco que su rey nos ha dado, ¿no te parece?». El cimerio sonrió benévolamente y dio unos golpes a Sigurd en la espalda. «Eres el mismo chacal bandolero de siempre, Sigurd», repuso Conan, «pero te advierto que eso no me gusta. No me dirás que al cabo de todos estos años te has vuelto honrado», exclamó el Vanir. Conan no pudo contener la risa y dijo a continuación: «No, no es eso, pero cuando se ha sido rey, a uno se le quitan las ganas de cometer delitos menores. Además, Ariostro nunca me ha causado problemas. ¿Por qué habría de creárselos yo a él? Mi hijo ya tendrá bastantes preocupaciones protegiendo sus fronteras de los reyes enemigos para que yo se las aumente. Entonces piensas realizar una incursión contra los estigios, como yo proyectaba hacer cuando nos encontramos en Mesantia. Es verdad que es gente dura de pelar, pero con esta tripulación podríamos». Conan movió negativamente la cabeza. «Tampoco pienso en eso», dijo. «Al fin y al cabo, yo he sido capitán pirata en varias ocasiones y de los más célebres. Si busco nuevas aventuras, ¿para qué iba a trepar de nuevo por la misma escala?». «En ese caso», gruñó Sigurd, impaciente, «¿qué rayos pretendes? Dilo de una vez». El cimerio extendió su largo brazo y apuntó con el índice en dirección a la proa. «Hacia el oeste, amigo, hay algo que desconocemos», aseguró. «Las sombras rojas son parte de eso. Antiguos manuscritos lo afirman. Estoy seguro de que no me imaginabas como sabio, ¿verdad? Me resulta más fácil imaginar a una de las hermosas bailarinas de Ariostro como sanguinario pirata», repuso Sigurd. «Bueno, lo cierto es que sé descifrar diferentes escrituras, y en la Biblioteca Real de Tarantia encontré relatos acerca del cataclismo, la época en que el océano se tragó a Atlantis, hace ya 8000 años. Se afirma que esos escritos que miles de habitantes de Atlantis huyeron al continente, a Turia, como solían llamarlo. Y en el libro de Esquelos se dice: otros huyeron del hundimiento de Atlantis dirigiéndose hacia el oeste, y se asegura que por allí arribaron a otro continente, situado frente al de Turia, al otro lado del océano. Pero se ignora lo que ocurrió con esos fugitivos, ya que con la desaparición de Atlantis, el mar se hizo demasiado ancho para establecer un comercio regular entre las tierras conocidas,
y las ignotas de Occidente. Eso es todo, pero puede estar relacionado con la empresa que ahora nos ocupa. ¿Y qué?, preguntó Sigurd. Yo también he oído cuentos como ese. Pues que si ante nosotros hay una tierra de poderosa magia, también será un país rico y opulento, muy adecuado para que unos bribones como nosotros lo saqueemos. ¿Por qué molestarnos en capturar unos pocos barcos, cuando con un poco de suerte y decisión podemos apoderarnos de todo un imperio? Sigurd suspiró y se pasó el dorso de la mano por los ojos. Luego dijo: «Anra, debí imaginar que en ese duro cráneo se estaba maquinando algún proyecto más colosal de lo que cualquier hombre ordinario pudiera concebir. Eres un magnífico viejo lobo, a fe mía. Aunque nos cueste sangre llegar hasta allí, te acompañaremos hasta donde se pone el sol, si fuera necesario». Luego miró atentamente el sol y con un bufido de cólera se dirigió hacia el timón, donde un chemita de mala catadura estaba empuñando la barra. «Aparta, perro sarnoso, ¿estás ciego o borracho?», exclamó, mientras empujaba al pirata a un lado y empuñaba la barra con ademán diestro. «Nos estamos desviando medio punto del rumbo que dio Amra anoche. Malditos sean estos cerdos perezosos, escoria de las Islas Baracha». Entonces miró de soslayo al sol y le dio un hábil impulso al timón. El león rojo giró levemente, respondiendo como un potrillo bien amaestrado. En ese momento se oyó un grito que procedía de la cofa de los vigías. «¡Barco a la vista!», gritaron. Conan salió hacia la borda y examinó la superficie brumosa y grisácea del mar con sus ojos penetrantes, pero no pudo ver nada. «¿Hacia dónde?», preguntó con voz atronadora, haciendo bocina con las manos. «1,5 puntos por la amura de babor», le respondieron. «Ya lo veo», dijo Sigurd, que se hallaba de nuevo junto a Conan, jadeando como una morsa asmática, después de haber dejado al pirata chemita otra vez en el timón. «Allí está, por todos los dioses que parece una galera». Conan se protegió los ojos del sol con una mano y miró hacia donde señalaba su amigo. Allí, navegando entre la tenue neblina del amanecer, pudo divisar 2 mástiles desnudos, y cuando una ola levantó al león rojo, vio claramente el casco largo y bajo de una galera. «Por todos los infiernos de Estigia, ¿qué demonios hace una galera aquí?», gruñó Conan. «Ningún capitán con 2 dedos de frente se internaría tanto por el océano occidental en semejante embarcación. Si el oleaje le hace zozobrar, la tripulación perecerá al cabo de un tiempo por falta de alimentos, de agua y de alojamiento adecuado». La galera ya se veía perfectamente. Podía distinguirse las esbeltas líneas de su casco bajo, que estaba pintado de color verde. Una espuma blanca bañaba sus costados, donde la doble hilera de remos se hundían de manera acompasada en las aguas. Se trataba, pues, de un birreme con una proa alta y curva que tenía la forma de una cabeza de dragón. Debajo de esta, y casi al nivel del agua, se divisaba un espolón amenazador de bronce, verde de moho y cubierto en parte por algas y lapas marinas. «Oh, eso es muy extraño, Anra», dijo Sigurd. «No lleva bandera, pero en fin, has dicho que íbamos en busca de extrañas aventuras. ¿Qué es eso que lleva pintado en la proa?», preguntó el cimerio. Sigurd echó un vistazo y dijo: «Parece una nube negra con un centro rojo, o es una enorme estrella de mar». Conan siguió observando la misteriosa galera de color verde y dijo: «Bueno, lo cierto es que no se trata de un barco mercante, sino de una galera de guerra, ya que tiene espolón y una fila doble de remos. Dejemos que pase, solo nos daría dolores de cabeza y ningún botín». De todas formas, le preocupaba la presencia de semejante barco en aquellas aguas inexploradas. ¿Sería lo que estaba buscando? Echando la gris melena hacia atrás, el bárbaro llamó al vigía. «Allí en la cofa», gritó, «¿puedes divisar lo que lleva marcado en la proa?». «Sí, capitán. Se trata de una especie de pulpo negro con una serie de tentáculos y con un ojo ardiente justo en el centro». La voz de Conan se alzó en un poderoso rugido, esta vez para dar unas órdenes. «Timonel, 2 puntos a babor, directo hacia la galera».
todo el mundo a cubierta con espadas, picas y defensas, preparados para maniobrar las velas. Arqueros al puente de proa, con sus armas. Yasunga dispone un grupo de abordaje. Atención, perros, aquí está el combate que deseabais. Sigurd lo miró asombrado, pero tartamudeó. ¿Qué demonios te pasa por Mitra? Es el símbolo del Kraken negro. Eso no significa nada para ti, vieja foca de Vadanheim, gruñó Conan. Sigurd acompañó al cimerio hasta la popa y se detuvo allí cuando Conan mandó al paje de cabina que lo ayudara a ponerse la cota de malla y el casco con cuernos. El hombre del norte tenía el ceño fruncido mientras trataba de pensar acerca de los que le había dicho Conan. Luego su gesto cambió, pero su rostro palideció. «¿Acaso te refieres», dijo, «a esa antigua historia relativa al emblema de los reyes brujos de Atlantis?» «Sí, y ahora ponte la coraza antes de que desparramen tus gordas tripas por la cubierta». «Diosas del mar», murmuró Sigurd volviéndose lentamente. «El kraken de los hombres de Atlantis, los que desaparecieron bajo el mar hace 8000 años. Por Kron, por Istar y todos los dioses, ¿será posible?» Aunque era evidente que no se trataba de un barco mercante que estuviera transportando una carga de valor, la galera verde cambió de rumbo y huyó ante la presencia del León Rojo. En cada uno de los dos mástiles habían izado una vela que se hinchaba por efecto de la brisa matinal. El León Rojo siguió de cerca la blanca estela del otro barco. Conan había trepado a los aparejos y se aferraba a ellos con su mano bronceada, mientras que con la otra se protegía los ojos del sol. «Es inexplicable», murmuró, «todos los remos están en movimiento, y que me ahorquen si veo a un solo remero en cubierta. Y en el combés tampoco se ven soldados. No hay nadie en los castillos de proa y de popa, ni en los aparejos». Luego el cimerio regresó a cubierta, donde lo estaban esperando Sigurd y Yasunga. El hombre del norte le dijo: «Todo esto es endiabladamente raro, Anra. Fíjate en las líneas de ese casco. Jamás he visto un barco como ese en todos mis años de navegación». «Una galera verde del infierno», musitó Yasunga con voz profunda y musical. «Es un barco fantasma, Anra». «Al demonio con eso», repuso Conan impaciente. «Sea un barco infernal o terrenal, lo cierto es que huye como si llevara a bordo a la emperatriz de Kitai y todos sus tesoros. Mira cómo su proa corta las olas». Luego levantó la voz y ordenó: «Milo, iza las velas superiores, pronto o te hago desollar vivo». Los tres hombres contemplaron de nuevo la galera y Conan dijo: «Es un barco muy rápido», comentó, «y se vale bien de los remos y de las velas, pero con más velamen podemos darle caza. Venga de donde venga, no hay duda de quien lo manda está deseando perdernos de vista». «Pero el hecho de que no lleve escolta», dijo Sigurd, «me resulta muy sospechoso. ¿Quién ha oído hablar de una galera real, o que transporte tesoros que navegue sin un barco que lo proteja?» La tripulación del León Rojo ya se encontraba en sus puestos. Los arqueros preparaban sus armas en el castillo de proa y miraban sus flechas para ver si alguna se había curvado. En el combés, los marineros se hallaban junto a los cabos de las jarcias, en tanto que los combatientes se apiñaban delante de la borda, ajustándose las corazas y las correas de sus cascos. Otros afilaban sus sables con piedras de esmeril. «Por Kron», exclamó el cimerio con voz tronante, «ya veremos el valor de lo que transporta para huir como una tímida doncella ante nuestra presencia». Los tripulantes, excitados ante la proximidad de la presa, lanzaron gritos de júbilo. Sigurd, cubierto desde el cuello hasta las ingles con una cota de malla, subió al puente de popa. Conan le dio un golpe en el hombro y dijo: «Por Kron y por Mitra, viejo lobo marino, que el sabor de la batalla hace que mi corazón lata aceleradamente, como el de un sabueso que huele la sangre». El hombre del norte esbozó una amplia sonrisa y lanzó un grito de alegría que hubiera hecho estremecer hasta una ballena. «Ah, León, el viejo Sigurd suele hablar con motivo», exclamó. «Yo ya había sentido en los huesos que nos hallábamos ante un tesoro como jamás se ha visto». «¿Eso crees?», preguntó Conan riendo. «Bueno, en ese caso, a por él». Con todo el velamen desplegado al viento,
La carraca avanzó detrás de su presa, subiendo y bajando a impulsos de las olas y cortando la espuma que la galera dejaba a su paso. La misteriosa nave verde, siempre delante, llevaba extendidas sus 2 velas triangulares, como si se tratara de un reptil volador de tiempos remotos. Capítulo 6. El fuego mágico. Una enorme galera verde del desconocido oeste, con el temido kraken negro grabado en la proa, navegaba a toda vela desde tierras ignotas, llevando un secreto infernal en sus oscuras bodegas. El viaje de An-Ra. El sol brillaba en la clara bóveda del firmamento cuando el León Rojo alcanzó por fin a la misteriosa galera verde, que llevaba grabado en la proa el símbolo del kraken negro de Atlantis. La galera había huido durante toda la mañana de ellos, empleando no solo las velas, sino también unos remos que se levantaban y bajaban, como si quienes lo manejaban no conocieran el cansancio humano. Pero la carraca salvó palmo a palmo la distancia que separaba a las 2 naves. «Parece ser que renuncia a seguir huyendo», dijo Sigurd con un gruñido, como si comprendiera la futilidad de la lucha. La galera aminoraba su marcha mientras el León Rojo se acercaba. Ahora se hallaban a un tiro de flecha una de otra. Conan miró el castillo de proa de su barco, donde los arqueros de Yakov se habían parapetado detrás de las defensas colocadas sobre la borda antes del combate, y esperaban la orden de disparar. «Qué extraño, An-Ra», comentó Sigurd, «todavía no se ve a nadie en cubierta». «Es condenadamente raro», asintió el cimerio. «Al menos debían tener un grupo para rechazar a quienes lo aborden. ¿Acaso es que se ocultan todos debajo como ratones? ¿O es que no hay nadie en la nave, con excepción de los remeros y el timonel?» «Ya nos acercamos», dijo Sigurd. Volviéndose hacia la proa, donde estaban los arqueros, Conan gritó: «Disparad una flecha». «Sí, capitán», repuso Yakov, y golpeó levemente un arquero en el hombro. El que había recibido la orden tensó la cuerda y la soltó enseguida. La flecha describió un arco y cayó a 10 pasos del casco de la nave enemiga. Durante un momento, la tripulación de la carraca permaneció en silencio, mientras se oía el silbar del viento y el rumor de las olas. «Disparad otra». «Sí, capitán». Esta vez la flecha fue a incrustarse en el esmaltado casco de la galera. «Ya está a tiro», exclamó Sigurd. «Lanzad una andanada de flechas», exclamó Sigurd. «Sí, capitán». Yakov hizo una señal a todos sus arqueros, y las cuerdas emitieron un chasquido al unísono. Con un silbido semejante a una ráfaga de viento, una nube de flechas salvó la distancia que separaba a los barcos y cayó dentro del casco de la galera. Casi todos los dardos dieron en lugares que no alcanzaban a verse desde el León Rojo. Conan observó el movimiento de los remos de la misteriosa embarcación. Normalmente una andanada de flechas, como aquella, habría dejado fuera de combate a unos cuantos remeros, lo que se hubiera reflejado en el rítmico batir de los remos, hasta que las víctimas hubieran sido reemplazadas. Pero los remos seguían subiendo y bajando con un compás imperturbable. «Deben de tener una cubierta sobre los remeros», dijo Conan irritado. «Creo que está girando para embestirnos con el espolón», afirmó Sigurd. «Sí, mantén la proa en dirección a ella. Si la colisión es de frente, le romperemos el espolón y la hundiremos». El Vanir dio algunas órdenes al timonel y a los marineros de las jarcias. Las velas fueron orientadas al viento mientras el León Rojo evolucionaba hacia estribor, a fin de mantenerse de proa a la galera. Unas manos invisibles parecían manejar las jarcias de esta. La galera siguió girando. Durante un instante, los 2 barcos avanzaron enfrentándose por la proa. Desde la alta popa, el cimerio tenía ahora una buena vista de la cubierta de la embarcación enemiga. En ella no se veía un alma. Después la galera, como si perdiera valor a la vista de la alta y recia proa de la barcaza que se abalanzaba sobre ella, entre una lluvia de espuma, giró de nuevo hacia babor, balanceándose ante la rapidez de la evolución.
Al estar a solo 50 pasos de distancia, Conan pudo apreciar claramente el símbolo negro grabado en la proa de la galera. Parecía más bien una nube formada por densos vapores negros, de los que surgían numerosos tentáculos de un gran pulpo. Pero el ojo rojizo situado en el centro parecía mirar con expresión furiosa y maligna. Aún no se veía nadie en cubierta. La nave de casco verde era como un barco fantasma, en el que no hubiera un solo ser vivo. «No hay vigas en las cofas», murmuró Sigurd con inquietud. «Tampoco veo a nadie en cubierta, ni timonel en la barra. Por Mitra y por Istar, Anra, esto no me gusta nada». «Jacob», ordenó Conan, «haz que disparen a través de los portillos negros». Silbaron las flechas. Muchas se clavaron en el casco, pero otras se introdujeron por los orificios y se perdieron de vista. Pero no se escucharon los esperados gritos de dolor y los golpes de los remos al chocar unos contra otros, como habría ocurrido normalmente. Una segunda andanada produjo el mismo resultado. Ahora la galera volvía a avanzar con rapidez y sus velas triangulares se hincharon al viento. El león rojo pareció saltar en pos de ella. «Jacob, flechas incendiarias», bramó el cimerio. «Por Kron que lograré obtener algún signo de vida de esa maldita embarcación». Hubo algunos momentos de actividad frenética en el castillo de proa, mientras traían antorchas de la bodega y se sumergían trapos en aceite que luego se ataban a las varas de las flechas. Por último, una cortina de dardos llameantes que dejaban una estela de humo negro cruzó el aire y se abatió sobre la verde cubierta vacía del enemigo. Al momento surgieron columnas de humo oscuro desde una docena de puntos del barco. La brisa aumentó la humareda. «Ah, hemos logrado algo», exclamó Conan. «Mira, Sigurd». Sobre el puente de la ornamentada popa de la galera vieron aparecer una figura alta y enjuta. Esta, a juzgar por su aspecto, no era la de un hombre de mar. La silueta huesuda estaba envuelta en una túnica de algodón, mientras que una magnífica capa de seda verde cubría sus estrechos hombros. El hombre tenía la cabeza afeitada y sus facciones aguileñas parecían estar fundidas en bronce. Tal era su inmovilidad. Parecía un sacerdote o un hechicero más que un marino. El desconocido permanecía inmóvil sobre la cubierta de popa, contemplando al león rojo, con una mirada venenosa en sus penetrantes ojos negros. Mientras Conan y su tripulación observaban al extraño individuo, este levantó su delgado brazo e hizo un ademán singular. Inmediatamente se extinguieron todos los fuegos que se habían originado en cubierta. Las espirales de humo desaparecieron por completo. «Brujería», exclamó Sigurd mientras apretaba un hombro de Conan con mano férrea. «Jacob», ordenó Conan, «una flecha para ese perro del infierno». Pero antes de que hubiera podido cumplirse la orden, el individuo de la capa verde arrojó por la borda un frasco que había extraído de sus ropas. El frasco cayó en el agua, entre las dos embarcaciones. En cuanto el pequeño recipiente de cristal hubo tocado las olas, el agua pareció estallar en llamas. Una muralla de fuego de color carmesí se alzó entre las naves. La tripulación de León Rojo gritó llena de asombro, y un temor supersticioso se reflejó en el rostro de todos. Eran hombres valientes que se enfrentaban con afiladas espadas y flechas sin la menor vacilación, pero ¿quién podía luchar contra aquella poderosa magia? «Brujería», volvió a exclamar Sigurd. «Por el corazón de Ahriman y las barbas de Tammuz. ¿Has visto eso, Anra? Ese hechicero de ojos rasgados forma una muralla de fuego en menos tiempo del que se necesita para escupir». Al mirar con atención, Conan advirtió que las llamas no se extendían, como habría ocurrido si hubiera sido originada por algún líquido inflamable. Por el contrario, se mantenían en su lugar, formando un dique llameante que ocultaba casi por completo a la galera, y eran tan altas como para amenazar la vela mayor del León Rojo. 8 puntos a estribor, preparados para la maniobra de velas, exclamó Conan. «Vamos a ver si podemos rodear el fuego por las entrañas de Chaitán y las barbas de Ymir. Las llamas nos están siguiendo», gritó Sigurd, aferrándose a la borda, hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Así era en efecto.
Cuando el león rojo giró hacia Barlovento, la pared de fuego avanzó como para mantenerse entre la carraca y la galera. Conan hizo pantalla con la mano para observar la lona de su vela, que estaba en peligro. Hasta el momento, las llamas no le habían afectado y el humo espeso y aceitoso tampoco llegaba a tiznar las velas. Entonces el cimerio lanzó una fuerte carcajada. «Atención, timonel», ordenó. «Avanza en línea recta sin prestar atención al fuego». «Anra, ¿qué demonios?», comenzó a decir Sigurd, con los ojos desorbitados. «Observa, vieja morsa, y aprende», repuso Conan con una sonrisa. El león rojo embistió contra la pared ardiente como si ésta no existiera. La tripulación del barco no sintió ningún calor cuando pasaron a través de aquella. Una vez que estuvieron del otro lado, la barrera mágica se esfumó sin dejar rastro. Los tripulantes contemplaron el prodigio llenos de asombro. «Ha sido solo un espejismo, una ilusión», exclamó Conan con voz tronante. «Ahora preparaos para el abordaje, perros. Veremos si ese mago de adornado ropaje le gusta el frío contacto del acero». Mientras la proa del león rojo se acercaba cada vez más a la proa de la galera, los que estaban en la carraca podían divisar el semblante duro, parecido a una máscara, del brujo del cráneo rapado, que gesticulaba lleno de ira. Entonces levantó ambos brazos y su suntuoso manto se extendió al viento, como si se tratara de las alas de un legendario ave fénix. «Ay, Chotri, Chapedupax, Anje Chitón», gritó con voz ronca. Las sombras rojas se abatieron sobre el mar. Desde el cielo cayeron como lo habían hecho el primer día que aparecieron en el palacio de Conan. Una de ellas se precipitó sobre el timonel, que lanzó un grito y se desplomó sin vida. El león rojo osciló con fuerza mientras otro hombre corría a ocupar el puesto del caído. Aquello no era una ilusión, y mientras Conan miraba atónito, el brujo se echó a reír con carcajadas estremecedoras y extendió los brazos para invocar una vez más al horror de color rojo. Esta vez los ojos del mago miraron fijamente al cimerio. Capítulo 7. Los guerreros fantasmas. Tripulada por demonios y protegida por las llamas del infierno, llega navegando velozmente la galera. El león logrará romper su hechizo y conquistará el tesoro que trae del Averno. El viaje de Anra. El viejo Sigurd se hizo cargo de la situación y dio una orden a Jacob, que se encontraba en el puente de proa. «Traspasa a ese demonio de la capa verde», exclamó con voz atronadora. Las cuerdas de los arcos chasquearon y las flechas atravesaron el espacio en dirección a la dorada popa de la galera, donde el brujo levantaba los brazos para invocar de nuevo el horror. Pero de repente hizo un rápido ademán y la primera flecha se desvió para caer sin hacer ningún daño sobre la cubierta. La segunda y la tercera corrieron la misma suerte, pero las demás llegaron a él de golpe y eran demasiadas, aparentemente, para que obrase sobre ellas el poder sobrenatural del hechicero. Uno de los dardos le traspasó la mano de lado a lado. El oscuro rostro del brujo palideció. El hombre retrocedió tambaleándose y se llevó la mano herida al pecho. Miró a los tripulantes de la nave pirata con ojos llameantes y desapareció de pronto. Los piratas retrocedieron. Sigurd lanzó un gruñido y se frotó la nariz. «¿Qué podemos hacer contra esa hechicería demoníaca, Anra?», preguntó. «Escapamos antes de que esas sombras acaben con nosotros». Conan lo miró enojado y dijo: «Me parece que ya no tienes agallas, viejo chacal. Este barco del infierno es lo que estamos buscando. Desde aquí se invoca a las sombras rojas. Pero nuestro acero es inútil contra esa clase de hechicerías. ¿No has visto que uno de los muchachos de Jacob atravesó una mano del brujo con una flecha? Pues ese demonio no podrá invocar a sus monstruos con la mano herida, de modo que vamos a atacar». El cimerio avanzó por el puente de popa y dio una serie de órdenes. «Timonel, un punto a babor. Preparad los arpeos, dispuestos para el abordaje». La proa del león rojo ya había rebasado la popa de la galera, y poco a poco
La maciza roda de la carraca embistió el verde flanco de la nave enemiga, en medio de un gran chasquido de remos rotos. Los garfios cruzaron el aire en busca del maderamen de la galera, y unos brazos musculosos tensaron los cabos, acercando a las dos embarcaciones. ¡Al abordaje!, gritó Conan saltando desde la escala del puente de popa para unirse a la turba, que saltaba por encima de las bordas de los dos barcos, a fin de caer en la cubierta enemiga empuñando sables, picas y hachas de combate. La mayoría de los piratas iban protegidos por alguna clase de coraza o de cota de malla. Algunos llevaban jubones de cuero con placas de latón cosidas. Tan solo unos pocos iban con el torso desnudo. Las cabezas iban protegidas por unos 20 tipos diferentes de cascos. Las botas de Conan aplastaron uno de los parapetos hechos de mimbre enlazado, y el cimerio fue a caer pesadamente en un espacio para los remeros, situado entre la cubierta y la pasarela longitudinal. Los bancos de los galiotes, cada uno de ellos con capacidad para 2 hombres, estaban por debajo del nivel de la estrecha cubierta. Si los bancos hubieran estado ocupados, las cabezas de los remeros habrían llegado a nivel de la cubierta, pero los bancos estaban vacíos. Fueran cuales fuesen los hombres que empuñaran los remos, ya no se encontraban allí. Las palas de los remos flotaban ociosas sobre las aguas. Con los pelos de punta a causa del temor supersticioso propio de los bárbaros, que sus años de vida civilizada no habían logrado disipar, Conan salió desde el foso de los galiotes a la cubierta principal. Cuando miraba en torno suyo en busca de un enemigo contra quien luchar, el gigante negro Yasunga lo cogió por un brazo y señaló el adornado puente de popa. «Miran-Ra, el demonio de la capa». El hechicero del rostro enjuto había vuelto a aparecer, pero ahora en lugar de su magnífica capa de seda, llevaba una larga cota de malla, hecha de un metal extraño, de brillo sonrosado, que resplandecía a la luz del sol. Un fantástico yelmo que imitaba la cabeza de un pájaro le cubría la cabeza. Con la mano izquierda empuñaba una espada recta de filo cerrado, distinta a todas las que había visto el cimerio hasta entonces. Para proteger su brazo derecho, llevaba un escudo revestido de esmalte verde, en el que lucía un emblema del kraken, similar al que se veía en la roda de la galera. Conan se volvió para enfrentarse al hechicero. Al hacerlo, el otro dijo unas palabras en la misma lengua desconocida, con la que había conjurado a las sombras rojas. Una exclamación de estupor surgió de las gargantas de los piratas, y todos se quedaron inmóviles en sus sitios. Donde estuviera el brujo un momento antes, ahora había varias decenas, todos idénticos a él. «Atacadlos», bramó Conan mientras ascendía por la escala del puente de popa, empuñando su enorme espada de 2 filos. El sable del cimerio se estrelló contra los escudos y las espadas del mágico ejército con un estruendo metálico. Conan respiró aliviado al notar que sus enemigos actuaban como hombres de carne y hueso. Eran altos, musculosos y delgados y buenos luchadores, pero el bárbaro se movía entre ellos como un lobo furioso, rechazando sus ataques y propinando mandobles en sus escudos. Detrás del cimerio llegó la horda de piratas y la lucha se generalizó con un estrépito infernal, semejante al del percutir de martillos sobre los yunques. Lanzando antiguos juramentos y medios, Conan asestaba golpes contra los rostros de nariz aguileña que se enfrentaban a él y pronto caían destrozados. Uno de los enemigos retrocedió a causa de un revés, mientras otros se desplomaban como consecuencia de las salvajes acometidas del cimerio. Pero seguían viniendo más, y Conan siguió luchando con la ciega ferocidad del bárbaro que aún perduraba en su espíritu. Ya había batido a 8 o 9 adversarios cuando se vio rodeado por un círculo de enemigos con yelmos en forma de pájaro. La espada de Conan estaba mellada como la de una sierra y empapada de sangre hasta la empuñadura. La malla estaba destrozada en una docena de puntos, donde los dientes aserrados
habían causado algunas heridas superficiales. Después de empuñar el sable con las dos manos, el cimerio golpeó con todas sus fuerzas en el anillo de acero que lo rodeaba y rugió como una fiera acorralada. Un 10º guerrero se desplomó con el cuerpo atravesado. Conan desvió varias hojas amenazadoras con una torsión de muñeca que hizo girar su arma y oyó su propia respiración jadeante y los latidos de su corazón, que parecían el redoble de un tambor picto. Sintió que las piernas comenzaban a flaquearle, pero el mortífero acero seguía reluciendo en sus manos y sus adversarios seguían cayendo delante de él. Advirtió que la vista se le nublaba y las amenazadoras filas de enemigos oscilaron en medio de una bruma azulada. Conan notó entonces el peso de sus 60 y tantos años. Maldijo con una ira impotente a los dioses y al destino por no tener la resistencia de su juventud, pero al mismo tiempo agradeció a esos dioses que al fin le permitían morir tal como siempre había deseado, de cara al enemigo y con su espada en la mano. Entonces, sin saber cómo, arremetió contra el círculo hostil y se enfrentó a un solo guerrero que se hallaba algo más atrás, recortándose contra el cielo. En un instante Conan estuvo frente a él. La larga hoja del cimerio desgarró la cota de malla de metal rosado, traspasó el corazón del adversario y allí terminó todo. Jadeando intensamente, el bárbaro giró en redondo para enfrentarse al resto de los enemigos, pero vio que todos estos habían desaparecido de la cubierta, donde solo se hallaban sus propios piratas boquiabiertos. La tropa fantasma se había esfumado, hasta los cuerpos de los caídos se habían desvanecido en el aire. Conan se apoyó contra la borda y comprobó que allí solo había un cadáver, el del hombre que mató en último lugar. El viejo cimerio respiró hondo, se acercó al muerto y, como respondiendo a una sospecha repentina, retiró el escudo. La mano derecha del hombre caído estaba envuelta en vendajes. La risa atronadora del bárbaro desconcertó aún más a los bucaneros. Todos los demás eran una reproducción de ese perro, dijo finalmente, golpeando el cuerpo con la hoja de su espada. Eran reales sin duda, pero tan solo mientras éste tuvo vida para animarlos. Cuando murió, dejaron de existir. Bueno, ahora traslademos nuestros heridos al León Rojo. Gora Singh organiza un grupo para investigar en el castillo de proa. Deprisa, la galera está haciendo agua por el orificio abierto en el casco y no tardará en hundirse. Si hay algún tesoro a bordo, será mejor que nos apoderemos rápidamente de él. Sigurd y Asunga, venid conmigo. Conan descendió por la escalera del puente y abrió de un puntapié la puerta de la cabina de popa. Allí era, a su entender, donde se había alojado el brujo. El cimerio estaba agotado por la lucha y quería evitar que sus hombres lo notaran. Superaba los 60 años, y esa edad le pesaba en las piernas como una armadura de plomo. Un buen trago de vino daría nuevas fuerzas a su viejo corazón. Detrás de la sombría cabina reinaba una penumbra misteriosa. Las paredes estaban cubiertas por extraños tapices rojos, en los que parecían gesticular y reír horribles rostros demoníacos. Sobre una mesa baja había una botella de cristal de forma extraña, llena de un líquido oscuro. Conan tomó el recipiente y probó el líquido. Sabía vino, pero era bastante más fuerte que los que él conocía. El bárbaro bebió largamente y sintió que por su cuerpo se extendía un calor que daba nueva vida a su organismo y hacía que desaparecieran sus dolores musculares. Entonces notó que la sangre se le helaba en las venas, pues allí junto a unas cortinas de seda estaba el hombre al que acababa de matar. Se trataba de la misma persona, ya que su malla de color rosado estaba rasgada sobre el corazón, donde el cimerio asestara el golpe fatal y por donde ahora manaba sangre en abundancia. Sin prestar atención al petrificado cimerio, la figura fantasmagórica apartó las cortinas, dejando ver un nicho oculto en el que había un cofrecillo de plata. Mientras Conan observaba,
la traslúcida silueta del hechicero cogió el cofre y avanzó hacia las ventanas de la parte posterior de la cabina. Abrió una de las ventanas y se vieron las espumosas aguas azules y una parte del casco del león rojo situado adelante. El fantasma estaba a punto de arrojarse al mar cuando Conan cruzó velozmente la cabina y se abalanzó sobre la borrosa figura y el cofrecillo que el fantasma pretendía arrastrar con él a las profundidades. «¿Qué haces, Sanra?», exclamó Sigurd, que había entrado junto con Yasunga en la cabina de la galera siguiendo al cimerio. El brazo ensangrentado de Conan rodeó la cintura del hechicero, pero pasó a través del cuerpo intangible con tanta facilidad como si éste fuera de humo. Sin embargo, el bárbaro había logrado asir una esquina del cofre y comprobó que aquel objeto era perfectamente material. De un tirón lo arrancó de las endebles manos del fantasma, que ya se lanzaban por la ventana. Cuando el espectro cayó al agua, el cimerio le lanzó una mirada de infinito odio. Luego aquel desapareció entre las olas. Conan se tambaleó durante un momento junto a la ventana abierta, aferrando el cofrecillo y tratando de serenar su mente para contestar a las preguntas que le dirigían Sigurd y Yasunga. Para estos, la figura del brujo no se había hecho visible, pero habían observado que el cofre se alzaba de su escondrijo y avanzaba hacia la ventana, como si nada lo sostuviera, al menos en apariencia. Luego vieron que Conan corría y se apoderaba de él. Antes de que el bárbaro hubiera podido responder, se oyeron numerosas pisadas precipitadas en el exterior de la cabina. Goran Singh asomó la cabeza por la puerta y exclamó con voz agitada: «Capitán, el castillo de proa y las bodegas están vacías. No hay rastros de un posible botín y el barco se está hundiendo. El agua ya llega a cubierta. Debemos regresar al León Rojo». Conan lanzó una mirada al cofrecillo de plata. Ese era el único botín que habían obtenido del ataque a la galera verde. Ese era el único botín que habían obtenido del ataque a la galera verde. Ese era el tesoro a causa del cual el barco hechizado huía de los piratas. Por conservar ese cofre, el siniestro mago había luchado hasta la muerte. Capítulo 8. El cofre de Atlantis. Donde la muerte se baña en aguas sangrientas, bajo cielos sombríos y fantasmagóricos, hay antiguas islas de leyenda azotadas por el mar embravecido. Las visiones de Epimetheus. Con el cofre debajo del brazo, Conan saltó por encima de la borda de ambos barcos emparejados. Detrás de él saltaron Sigurd, Yasunga y el fornido vendió, Goran Singh. Los piratas ya estaban soltando los arpeos del abordaje del manderamen de la galera y enrollando los cabos de los garfios. Adelante, bramó Conan. Izad la vela mayor, toda la caña a estribor, viramos en redondo. Con un crujido de maderas rotas, los dos barcos se separaron. La galera, que se hundía a causa del daño recibido en el casco, ya tenía la cubierta invadida por las aguas. Solo los puentes de popa y de proa, así como los mástiles, sobresalían del agua, en la que flotaban tablas y otros restos. Pero allí permaneció estable. Puesto que no llevaba ningún cargamento, podía estar flotando durante meses antes de hundirse. «Izad la vela de mesana», ordenó Conan, 2 puntos a estribor sobre el viento. Una fresca brisa hinchó las velas del León Rojo, que respondió a la maniobra con la docilidad de un manso potrillo. Luego se alejó raudo sobre las olas, dejando a su popa los restos de la galera. Detrás de Conan se encontraba Sigurd, mirando cómo se alejaban de la nave maldita. El valiente hombre del norte estaba sumamente pálido, al igual que los demás tripulantes. Aquel grácil casco verde tenía una intensa fuerza sobrenatural y aterradora, como el viento helado que sopla sobre una tumba abierta. A su lado Yasunga musitó algo sombríamente en lengua cuchita. Sigurd trazó furtivamente sobre su corazón, con el pulgar, la señal del martillo de Thor. Al cabo de un rato, hasta los mástiles de las galeras desaparecieron a lo lejos. El cielo estaba claro,
azul arriba y rojizo en el oeste, donde el sol de color escarlata se hundía con lentitud entre masas de vapor en unas aguas extrañamente negras. Conan se estremeció y le dio una palmada en el hombro a Sigurd, sacándolo de su trance. «Vamos a la cabina, viejo chacal. Allí brindaremos por el éxito de la pelea. Todavía tenemos que examinar el botín. Yasunga, toma el mando». Una vez en la cabina, Conan hizo que le trajeran una tina de agua caliente. Se bañó el torso desnudo en el agua humeante para quitarse los restos de sangre seca y el sudor del combate. A veces se estremecía por el escozor que le producían los cortes que tenía en la piel. Luego se secó con una toalla, se puso una holgada bata y después de quitarse las botas con un suspiro de alivio, se sentó ante la mesa, junto a Sigurd, con los pies metidos en un cubo de agua caliente. El hombre del norte le acercó un vaso de vino y Conan se bebió el contenido de buena gana. Descansando al calor de la estufa y con la suave calidez del vino en su interior, el cimerio se sintió invadido por una agradable sensación de bienestar. «Sírveme otro vaso», le dijo a Sigurd. «Esta escaramuza al menos ha servido para enardecer a los hombres». Pero en realidad no hubo un verdadero botín, con excepción de este maldito cofrecillo de plata. Colocó el cofre sobre la mesa, entre los dos, y acarició pensativamente la tapa. El cofre tenía un tamaño un poco mayor que el de un ladrillo. Estaba hecho de plata cincelada, o al menos de algo que parecía plata. Bajo la llama de las velas, el metal resplandecía con un brillo rojizo, y al tacto se apreciaba que carecía de la fría suavidad característica de la plata. Sigurd también quiso tocar el cofre, por lo que dejó correr su peluda mano sobre los jeroglíficos que tenía grabados en la tapa. Entonces abrió la boca y dijo algo, en el mismo momento en que Conan pronunciaba idéntico vocablo. Orichalcum, el legendario y mágico metal de la perdida Atlantis, según se afirmaba, tenía la misma densidad y peso de la plata, pero con cierta apariencia de cobre. ¿Podía ser aquel cofrecillo una reliquia del continente desaparecido? Durante toda su vida, Conan había disfrutado con los relatos de los antiguos reyes, héroes de la era de Atlantis, el poderoso Kul de Valusia, señor del trono purpúreo, el terrible Khan Yasod y sus legiones de hierro, el emperador blanco que había sido expulsado de la ciudad de las puertas doradas por enemistarse con los magos negros, quienes colocaron en el trono en su lugar al rey hechicero Tebatata. Esos legendarios relatos, contados alrededor de las hogueras en su país de origen, habían llenado gran parte de las tristes noches invernales de Cimmeria y plantaron en el corazón de Conan la semilla del gusto por la aventura que lo llevó a recorrer medio mundo. Acarició la extraña caja con mano suave y con la mirada sumida en un vago sueño de glorias pasadas. Sigurd, en cuyo corazón mercenario había menos sitio para el sentimentalismo, sacudió ligeramente el cofrecillo y preguntó: «¿Qué crees que habrá en él?» «Seguramente algo precioso, Porcron», contestó el cimerio riendo. «Es lo único que había en la galera, y por eso huía de nosotros. Abrámoslo ya». El cofre estaba cerrado y en él se apreciaba claramente una cerradura, pero la llave debía de haberse perdido en las profundidades del mar. Sin embargo, una tapa tiene bisagras, y éstas pueden ser forzadas con más facilidad que una cerradura. Conan rebuscó en una caja y extrajo de ella un objeto. Introdujo el filo de la herramienta en el borde que había entre la tapa y el cuerpo del cofrecillo de plata, y golpeó con la empuñadura de su gruesa daga. «Aprendí todo esto cuando era ladrón en Zamora», le dijo a Sigurd sonriendo. «Por Mitra, de esto hace ya 40 años, pero desde entonces no lo había vuelto a hacer». Pronto estuvieron forzadas las dos bisagras y el cofre se abrió. Dentro se veía un pequeño pergamino atado con un par de cintas rojas. «¿Un tesoro?», preguntó Sigurd lanzando un gruñido destemplado. «Por los cuernos de Chaitán y el vientre de Moloch. Abordar una galera y luchar contra una tripulación de fantasmas asesinos. ¿Y todo eso para qué? Para encontrar tan solo un trozo de papel». El hombre del norte escupió expresivamente, pero Conan examinó el pergamino y dijo:
No te irrites tan pronto, Barbarroja. Esto es algo más que un simple papel, como dices. Sí, que me ahorquen si esto no tiene tanto valor como el hechicero pareció otorgarle. Mira bien. Sigurd se inclinó para examinar el pergamino que Conan había extendido sobre la mesa. En primer lugar, no se trataba de un papiro, sino de un rígido y crujiente pergamino que podía haber sido confeccionado con la piel de un dragón volador, como los que usaban para tal fin, según cuenta la leyenda, los antiguos habitantes de Atlantis. Entonces era evidente que se trataba de una carta marina en la que se representaban mares que se extendían muy lejos por el desconocido occidente. Este contorno orientado hacia el este es muy semejante a la línea costera de nuestro propio continente, dijo el cimerio con aire pensativo. Ves, aquí estaría el puerto de Mesantia, y esto sería el litoral que va desde Singara a Chen. Sí, y estas formas irregulares son las islas Baracha, Porlir y Manahan, murmuró Sigurd con el ceño fruncido. Pero cielos, observa esta extensión de océano que hay hacia el oeste. El dedo regordete de Sigurd se deslizó hacia occidente, cruzando el mapa desde los trazos que indicaban la costa que les era familiar. «Mira aquí», exclamó Conan indicando la costa de un continente desconocido, situado en el extremo oeste de la carta, así como una cadena de 7 grandes islas que se encontraban al sur de aquellas tierras. Aunque el territorio era totalmente desconocido para el cimerio, este apreció que la carta había sido dibujada con minuciosidad y mostraba puertos acantilados, bajos y direcciones de vientos y de corrientes, lo que demostraba que el cartógrafo estaba familiarizado con los mares y las costas de esa zona. Finalmente Conan dio un puñetazo sobre la mesa y agregó: «Por Kron, ya lo veo. ¿No has comprendido el secreto, Barbarroja?» Sigurd se encogió de hombros y Conan señaló el pergamino con su índice largo y nudoso. «La galera verde», agregó, «vino desde esas islas en dirección a nuestra costa. Kron sabe la finalidad que perseguía, aunque tal vez pretendiera soltar las sombras rojas sobre nuestras ciudades. Entonces, ¿qué era tan valioso en ese barco para huir ante nuestra carraca como de la peste? Una carta que mostraba el camino hacia su base». Sigurd parpadeó y repuso: «Creo que has dado en el blanco, Anra, pero ¿cuáles son esas malditas islas? Las islas de Antilla». Sigurd lanzó un gruñido y se pasó la mano por la barbilla. «Bueno, que me frían las entrañas», masculló. «He oído hablar de esas tierras, pero jamás creí en ello. Entonces, debemos pensar que es cierta la historia según la cual, cuando Atlantis se hundió bajo el mar, un grupo de sacerdotes brujos huyó hacia las costas ignotas del oeste y erigió allí un reino sucesor del Imperio Dorado. ¿No es así? He oído contar que las murallas de las 7 ciudades de Antilla estaban todas hechas con ladrillos de oro, mientras que sus calles habían sido empedradas con adoquines de plata. También se afirma que las pirámides y los templos principales de las ciudades se erigieron con oricalcum, el mismo material del que está hecho el cofre, y que se hallaban incrustadas con piedras preciosas tan grandes que podían asfixiar a una ballena en caso de que se las hubieran tragado. El rechoncho pirata se pasó una mano por la sudorosa frente y agregó: «Por todos los dioses y los demonios, ¿crees que puede haber algo de verdad en eso?» Conan se encogió de hombros y contestó: «Solo Kron lo sabe. Yo también oí relatos similares acerca de Bendia y de Kitai, y cuando viajé a esas tierras pude comprobar que en las historias se había exagerado mucho la realidad. La única manera de verificar hasta qué punto es cierto lo que se cuenta acerca de esos países ignotos es navegar hacia allí, y esta carta nos muestra claramente el camino». Capítulo 9. Viaje por un mar desconocido. El viento hincha nuestras velas y nuestra proa se alza ligera. Navegamos en busca de un tesoro, bajo la serena luz de las estrellas. Canto de mar de las Islas Baracha. Así fue como el león rojo se internó en las aguas tormentosas y plagadas de monstruos del océano occidental. En la más peligrosa de las aventuras,
Los únicos medios de referencia que tenían sus tripulantes eran el sol durante el día y las estrellas por la noche, ya que la brújula era desconocida para los marinos de la era Iboria durante el periodo transcurrido entre el hundimiento de Atlantis y el nacimiento de Sumeria y de Egipto. Pero gracias a la carta marina que habían encontrado en el cofre de Oricalcum, pudieron adentrarse con seguridad en aquellos mares desconocidos. Algunos de los tripulantes sintieron miedo ante la fantástica aventura, pero Conan dio dos buenas razones para que iniciaran semejante empresa. En primer lugar, navegaban en busca de aventuras, gloria y botín, y sin duda encontrarían las tres cosas en abundancia en las 7 islas de Antilla, entre las antiquísimas ruinas de las últimas ciudades de los Atlantes. La segunda fue que él mismo arrojaría por la borda a los descontentos para que los devoraran los monstruos marinos. Razonamientos como estos demostraron ser extremadamente convincentes. De todos modos, cuanto más se alejaban de las costas que conocían, mayor era su terror supersticioso. Recordaban viejas leyendas según las cuales el mundo se terminaba más allá del horizonte. En ese lugar había un enorme abismo en el que los océanos se desplomaban en una cascada interminable hasta ir a romper contra los mismos cimientos de la eternidad. Según esas leyendas, cualquier barco que navegara más allá del horizonte hacia el oeste pronto se vería arrastrado por una corriente irresistible y su tripulación desaparecería con la nave por la tremenda cima. Cuando le dijeron esto, Conan respondió repartiendo unos cuantos golpes y señalando con una lógica aplastante que por más que navegaran hacia el oeste, el horizonte visible siempre estaría a la misma distancia. Así pues siguieron viaje con las velas henchidas por el soplo constante de los vientos del noreste. En dirección a proa había un mundo desconocido. Alrededor de ellos había un mar misterioso, al que se suponía habitado en sus profundidades por seres de pesadilla. Conan no temía a los monstruos marinos. En su azarosa vida se había enfrentado a guerreros, brujos, fantasmas, demonios e incluso dioses. Todos demostraron ser vulnerables, al filo del acero en definitiva. Pero para aumentar su capacidad defensiva, le ordenó al carpintero de a bordo que construyera una catapulta e hiciera algunas bolas gomosas de alquitrán negro, en cuyo interior se vertió aceite y a las que dotó de una mecha de trapos viejos. A medida que transcurrían los días en una sucesión interminable, mientras navegaban por el vasto océano, la inquietud de Conan iba en aumento, y éste llegó a desear que se produjera algún acontecimiento que rompiera la tremenda monotonía. Pero por desgracia, si había monstruos en aquellas aguas, no parecían tener deseos de molestar al león rojo. Con el fin de mantener a aquella banda de truhanes y bribones en una relativa tranquilidad, impidiendo que se manifestara su inquietud, procuró mantenerlos ocupados fregando las cubiertas, haciendo puntas de flecha y realizando muchas otras tareas de las que nunca falta en un barco, ya que, según afirmaba un viejo refrán iborio, Nergal siempre encuentra trabajo para las manos ociosas. De cuando en cuando, el viejo cimerio no podía evitar que sus pensamientos volaran hacia la lejana Aquilonia. Se preguntaba qué estaría sucediendo en su antiguo reino y cómo soportaría el peso de la corona el joven Kron. También se acordó de sus viejos amigos de la corte, de los que ya iban quedando muy pocos. Recordó asimismo el palacio en el que había pasado tantos años felices junto a su desaparecida esposa Zenobia. Esta había sido esclava en Nemedia, pero él la convirtió en reina de los fértiles campos y las doradas eras de la soleada tierra Aquilonia. Mientras ella vivió, salvo algunos breves periodos de viajes, Conan le había sido fiel, lo que no era sencillo para un rudo guerrero de sangre ardiente y linaje bárbaro. Pero cuando ella murió, a consecuencia de un parto difícil, el cimerio volvió a adoptar las costumbres de soltero y formó un harén de hermosas concubinas. No le fue difícil conseguir atractivas mujeres.
El peculiar sentido del honor que tenía Conan le impedía obligar a una mujer a someterse a sus brazos. Pero siempre hubo jóvenes deseosas de formar parte del harén real. No obstante, jamás volvió a casarse, pues consideraba que jamás ninguna mujer podría ocupar el penoso vacío que Zenobia dejara en su corazón. Ahora que su esposa había muerto, el cimerio pensaba a menudo en ella y se sumergía en accesos de melancolía que no eran habituales en él. En tanto Zenobia estuvo a su lado, consideró la devoción de su mujer como algo lógico y le dio poco valor según el modo de pensar de los bárbaros. Ahora lamentaba no haberle prodigado palabras de afecto y no haber sido más atento con ella. También recordaba con frecuencia a los amigos de los viejos tiempos. Eran rostros que surgían del pasado para manifestarse en su conciencia. Belid, la muchacha pirata de figura lánguida y felina, que fuera reina de la Costa Negra, su gran primer amor. Taurus, de Demetia, el rechoncho ladrón con el que intentaron robar el fabuloso tesoro de la Torre del Elefante. Totamón, el misterioso brujo de Estigia, cuyo camino se había cruzado tantas veces con el suyo, hasta llegar al temible enfrentamiento final. El leal y sonriente Juba, el gigantesco Cuchita con el que luchó contra los hombres del Valle Perdido de Merú, en el lejano oriente. El conde Trocero de Pointian, el astuto banquero Publius, los valientes soldados Próspero y Palántides, todos ellos excelentes amigos que acudieron en su ayuda cuando el malvado rey Numénides de Aquilonia envió a Conan al exilio y que se unieron a él cuando inició una rebelión contra el perverso monarca. Así llenaban su mente los rostros de sus amigos, sus antiguas amantes y sus enemigos del pasado, a quienes no volvería a ver más en esta vida. Estos recuerdos volvían a él, cada vez con una intensidad más dolorosa, ahora que los espléndidos días de su juventud quedaban atrás y se acercaba a la larga noche. Bueno, se dijo, la vejez le llega a todos los hombres, si vive lo suficiente, y por Cron que él vería la última puesta del sol sobre un campo lleno de cuerpos ensangrentados, cuando le llegara la hora final. ¡Tierra! Conan estaba apoyado en la borda del puente de popa, sumido en estas tristes reflexiones, mirando salir el sol entre las nubes del horizonte oriental. El grito le hizo salir de su abstracción, y sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Hacia dónde?, preguntó en voz alta. 3 puntos por la mura de estribor, capitán, repuso el vigía desde la cofa. El cimerio trepó al palo mayor y oteó el horizonte con su fiera mirada de halcón. El oeste todavía estaba a oscuras, pero debajo de las capas de nubes, hacia la derecha de la proa, una franja más sólida se extendía por el horizonte. ¡Tierra! Los piratas se apiñaron en las bordas, señalando y lanzando exclamaciones y vítores, mientras unos sombríos montes iban surgiendo de la bruma matinal. Cuando Conan regresaba al puente de popa, Sigurd se le acercó. ¿Qué es eso, Anra? La Antilla, al fin. Por el disco solar de Shamash y el creciente de plata de Demetrial, por fin vamos a entrar en acción. Oro y botín para todos, y cálida sangre derramada por todos los dioses. Conan sonrió y repuso. Sí, 2 meses a bordo de esta nave, sin otra cosa que mar y cielo alrededor. Parecen más que 2 siglos, pero el viaje ha terminado. En ese momento llegó a oídos del bárbaro el espantoso grito del vigía. Un ser monstruoso se acerca al barco por estribor. El cimerio sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Entonces miró hacia el punto señalado y se quedó petrificado. Del misterioso oeste llegaba un horrible ser de forma inconfundible. Se trataba de un dragón que volaba con las alas extendidas y la gran curva de su cuello brillando con dorados reflejos a la intensa luz del sol de la mañana. El poderoso pecho del ser de pesadilla rozaba de cuando en cuando la cresta de las olas. Un fuego blanco surgía de los ojos del dragón, y de sus amplias fosas nasales escapaba una densa humareda negra, mientras salvaba la distancia que separaba el barco del borroso conjunto de islas. Al acercarse más, los tripulantes del León Rojo pudieron ver que el dragón tenía la forma de un enorme reptil alato, cubierto de escamas que brillaban intensamente,
y que sus ojos parecían esferas incandescentes. Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.